el tema, el beneficio de estar cerca de Jesús. Alguien dijo: dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son adagios populares, refranes. Pero sin embargo, obviamente, eso tiene mucho que ver. Eso tiene mucho que ver con la realidad. Hay otro refrán popular, adagio popular, que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. No lo busquen en la Biblia, pero sí les voy a decir que de alguna manera eso es verdad y tiene que ver mucho. Dime con quién anda y te diré quién eres. El beneficio de estar cerca de Jesús. La Biblia dice que el que anda con sabio será sabio. Tarde o temprano usted anda con una persona que es recta, temerosa, cautelosa, prudente, correcta, estricta, digamos honesta. Mire, usted algo va a aprender. Y si no lo aprende, más adelante usted va a decir: cada vez que se encuentre con episodios en la vida, fulano tenía razón, fulano siempre decía tal cosa. Por eso es que a veces decimos: mi papá decía, mi mamá decía, como decía mi abuela. Frases, acciones que le hicieron célebres y que usted y yo hemos podido deducir ahora que tenían tanto potencial de verdad. Cuanto más la palabra del Señor. Imaginémonos, los discípulos anduvieron con Jesús 3 años. Vamos a ser honestos, vamos a ser claros, vamos a ser sinceros. Los discípulos no anduvieron con Jesús 40 años, no, Jesús murió a los 33. Y de los 33 años, Jesús a los 30 años prácticamente fue cuando salió a la palestra, fue cuando salió en público, que se bautizó, que salió, hizo los 40 días de ayuno, se comenzó a hacer conocer y fue que reclutó a los 12 discípulos que luego le acompañan por algo de pronto menos o aproximado de 3 años. Nosotros acostumbramos en las iglesias hoy en día, cuando hablamos de iglesias que tienen 100, 200 años, 50 años de fundada, y cuando vemos a una persona, a un creyente que tiene 3 años, a veces lo consideramos hasta nuevo creyente. No, él lo que tiene son 3 años en el evangelio. Yo tengo 42 años para la gloria de mi Padre. Pero en 3 años los discípulos recibieron una preparación, recibieron vamos a llamarlo un curso intensivo de evangelio, de evangelización, de doctrina, de fe, que eso fue suficiente para que ellos, a partir de esos 3 años, aún no estando Jesús físicamente hablando con ellos, estuviesen, no algunos, todos dispuestos hasta dar su vida por Jesucristo en las hogueras, en las guillotinas, a ser traspasados por lanzas, a ser crucificados. ¿Qué tan fuerte fue la enseñanza, los valores inculcados por Jesús, la palabra sembrada por Jesús en el corazón de estos hombres que anduvieron con él 3 años? Y fue suficiente como para que mantuviesen y defendiesen esa fe hasta el final, dispuestos e incluso a dar su vida por Jesús, a ser apedrados, a ser lapidados, a ser azotados, a ser perseguidos, a ser echados a las hogueras. Dios mío, qué intenso, qué intensa fue esta enseñanza. Pero hay una razón, y la razón es porque anduvieron muy de cerca con Jesús. A los discípulos en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura que una vez fueron llamados ante el concilio Pedro y Juan.
El concilio era el consejo de ancianos de los judíos, de los rabinos, de los sacerdotes, aquel tribunal religioso. Y llamaron a Pedro, llamaron a Juan y les amenazaron y les intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Pero en sus comentarios escondidos acá, los ancianos, dice la Biblia, que decían: realmente no pueden negar que anduvieron con Jesús. Su forma de hablar, su carácter, su fe, su valentía, la gracia, la sabiduría, el temor, la fortaleza reflejada en ellos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de aquel entonces decían: estos han andado con Jesús, hablan como Él. ¡Qué bello! Es cuando la gente puede ver en nosotros reflejado el carácter de Jesús. Qué bueno es cuando la gente puede ver en nosotros reflejada la gracia de Jesús, y que la gente pueda concluir diciendo: ese anda con Jesús. Pero qué triste es cuando el nombre de evangélico o cristiano nos queda grande, y cuando la misma gente, no tiene que ir muy lejos, la misma familia dice: ese no es evangélico, ese podrá hacer cualquier cosa, pero ese no es evangélico nada, porque saben que tu vida no es acorde con la voluntad de Dios, no está acorde con su palabra, con su gracia, con sus preceptos. Es por eso que el tema de hoy, el beneficio de estar cerca de Jesús, es muy, pero muy importante. Tú y yo debemos estar siempre cerca de Jesús. Pero ¿cómo podemos estar cerca de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para yo estar cerca de Jesús? Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu Salvador personal. No es cuestión de cargar un crucifijo guindando en el pecho. Y es de plata. Usted lo que puede hacer es que un rayo, ese asunto atraiga un rayo y quede fulminado. Porque los rayos buscan donde está la plata. Les encanta la plata a los rayos. ¿Cuánta gente no ha muerto en medio de esas tormentas eléctricas cuando cargan una gruesa guacha de plata y con un crucifijo grande de plata, y lo que viene un rayo y lo fulminó? Porque los ídolos no tienen poder. No es que usted va a tener en el espaldar de su cama un crucifijo, una supuesta virgen, un ídolo, una imagen, o va a tener su casa llena de imágenes. Hermano, yo vivo cerca de Jesús. Tengo un Cristo en el escaparate, tengo uno en el baño, tengo otro en la sala, tengo otro en la salida, tengo otro en la entrada, cargo 4 en el carro. No, eso no es andar cerca de Jesús. Al contrario, eso te aleja, te distancia de Dios, porque la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué tienes que hacer para acercarte? El primer paso: recibir a Jesús como tu Salvador personal. Decirle al Señor con tus propias palabras, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que le recibas, debes de comenzar a leer la Biblia, orar, reunirte con tus hermanos en la fe. Vamos a congregarnos, y mientras dure el asunto de la cuarentena, la pandemia, en tu casa puedes recibir la visita de hombres, de mujeres de Dios. Puedes contactarnos a través de los números que estamos ofreciendo, nuestras páginas web, nuestros sitios en Facebook, nuestros grupos en WhatsApp. Ahorita hay tanta forma de mantenernos interconectados, de poder interactuar. Por Dios, tenemos hoy muchas ventajas que no teníamos el siglo pasado. Ahora bien, dice la Escritura en Juan 15:9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor.
En esta porción que acaba de leer nuestro hermano el pastor adjunto Manuel González, dice en varias reiteradas oportunidades: permaneced, permaneced, permaneced en mí, permaneced en mi amor. Si permanecen, el permanecer es perseverancia. La misma palabra del Señor dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. De permanecer. No es que usted hoy se entrega al Señor, mañana se salió. No es que hoy usted decidió ser cristiano y mañana cambió. No, sea sólido, sea estable, permanezca en Jesús para que usted pueda disfrutar de los beneficios de andar cerca de Él. En la introducción es necesario estar cerca de Jesús, mientras que la gente se ahoga en los afanes de la vida. La iglesia que está cerca de Jesús se siente segura. Así como las aguas del diluvio ahogaban a los incrédulos, esas mismas aguas levantaron a Noé y a su familia en el arca. Mire, hoy estamos viviendo una situación de la cual estamos, si se puede decir, sufriendo las consecuencias. Estamos en el mismo barco. Aquí no podemos decir, bueno, los que van adelante no están sufriendo y los que van atrás sí. No, estamos en el mismo barco. El asunto de la pandemia, del COVID y de muchas cosas que están sucediendo como parte de juicios finales, señales antes del fin, juicios por causa de la desobediencia, del pecado, la maldad de la gente. Pero, sin embargo, la Biblia nos señala que cuando las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra, emergieron de las profundidades, cayeron de los cielos y cubrieron la tierra, las mismas aguas que ahogaron a todos aquella generación pecadora, incrédula, perversa, aquella generación antediluviana, ahora sus cadáveres flotaban sobre las aguas. Allí, esas mismas aguas eran las que hacían que el arca de Noé se levantara y flotara, y allí Noé con su familia, con sus hijos y con los animales permanecieron vivos hasta que decrecieron las aguas. Y luego comenzó de esa familia de Noé y sus hijos y sus yernas, se comenzó a llenar y a poblar la tierra de nuevo. Pero ¿por qué se salvaron? ¿Por qué la tragedia de unos fue una bendición para otros? Porque para los hijos de Dios, todo lo que puede significar una tragedia, la palabra del Señor dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en medio de esta situación dantesca, digna de una película de terror, lo que estamos viviendo en las naciones con el asunto del COVID, yo quiero decirle que aún en medio de esta circunstancia, el pueblo de Dios se sigue creciendo. Y es cierto, no nos sentimos satisfechos a las mil maneras, porque ahora nuestros templos están cerrados. Tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que estar en las televisoras, en las emisoras predicando la palabra. Pero cuánto amamos, cuánto deseamos verle el rostro a nuestros hermanos, nuestras ovejitas, a esa iglesia fervorosa, darle un abrazo, saludarlo, mirarle a los ojos, decirle y cantar juntos y adorar al Rey. Eso es indescriptible. Sin embargo, alguien dijo que el diablo, y que dijo: cerré las iglesias. El diablo no tiene poder para cerrar las iglesias, porque la Biblia dice el Señor: la puerta que yo cierro, nadie la puede abrir, y la que yo abro, nadie la puede cerrar. Así que el diablo no tiene vela en este entierro, como decía mi abuelo. Él no tiene, él está allí, y sucede lo del virus porque Dios lo permite. Pero el día en que el Señor dé un sacudón con un chasquido de dedos, se acabó, se acabó. Pero esto nos está llevando a nosotros a nuevas experiencias. Esta mañana me envió el pastor Puertas un artículo muy interesante, que en los Estados Unidos cientos de iglesias, de las mayoritarias en ese país,
estaban cerrando sus puertas. Y no por cuestión del virus, sino que sus ministros estaban dejando la ocupación de pastor, creo que cientos mensualmente. Esto es una cosa alarmante. 1.500 pastores dejando el oficio del pastoreo en los Estados Unidos para dedicarse a otras cosas que supuestamente consideran más rentables. Y alguno dice, wow, ¿y esto? Mire, que Dios lo perdone, porque es una irresponsabilidad el hecho de que un hombre de Dios con un llamado deje su oficio, deje su lugar para dedicarse a vender papas o dedicarse a cualquier otra cosa, porque usted puede vender papas y ser pastor, discúlpeme, pero dejar el ministerio, o no tenía un llamado de Dios, o no valora para lo que Dios, el Señor le llamó. Pero yo doy gloria a Dios. En el comentario le puse pastor, pero gloria a Dios, porque aquí en Venezuela todos los días, aún en cuarentena, nacen iglesias y nacen congregaciones, y la iglesia se sigue creciendo. Entonces olvídese, con Cristo somos más que vencedores. Por eso hay que permanecer en Él. Usted puede ser un pastor, pero si usted no permanece conectado con la raíz, la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura, la predicación, usted se va a enfriar. Así tenga estudios honorarios, no sé qué cosa, y graduado en la Universidad de Stimplex, y allá y con no sé cuántos títulos en homilética, hermenéutica. ¿Cuál es esa universidad? Bueno, el asunto es que eso no le va a valer nada. Es llenarse. Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es eso? De que un pastor se deprimió y agarró un mecate y se ahorcó. ¿Cómo tú me explicas eso? ¿Con qué se come eso? Si es que usted es un hombre lleno del Espíritu Santo, jamás estará pensando en el suicidio. E incluso aunque no le vaya muy bien en el ministerio, aunque las ovejas incluso se le vayan, aunque de pronto las entradas no sean sustanciosas o significativas, pero si usted es un hombre con llamado, usted tiene fe, usted tiene poder, usted tiene llenura. La Biblia, la palabra del Señor dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si usted tiene poder, si usted tiene el Espíritu Santo, tiene dominio propio, y un hombre con dominio propio nunca va a agarrar una pistola para darse un tiro en la cabeza. Un hombre con dominio propio y con el Espíritu Santo nunca va a tomar una soga y se va a quitar la vida. Se fueron las ovejas, pero no se fue Cristo, no se fue Dios. Por eso el concepto de evangelista de nuestro libro de joya, escrito por el pastor Puerta, dice que el gozo del evangelista no está en las multitudes, es en su mensaje. Y así no te oiga nadie, pero si tú estás predicando, tú dices: qué bárbaro, se sintió la gloria. ¿Cómo te pareció el mensaje? Yo no lo escuché, yo sí lo escuché, porque yo mismo lo prediqué. Gloria a Dios. Entonces eso no te va a dejar a llevar a ti a la depresión, a terminar deprimido. Ay, hermano, no tiene medio metro, no tiene 2,5 metros de mecate. ¿Para qué, hermano? Ahora se metió a ganadero, va a amarrar ganado. No. Hay una matica de mango en el fondo de mi casa que va a amarrar los mangos. No, mucho cuidado. Usted como cristiano, y no solamente como pastor, usted como cristiano, si usted permanece cerca de Jesús, nunca tendrá oportunidad para estar pensando en esto. Usted estará pensando en producir, en predicar, en llevar la palabra. Tu corazón estará lleno del fuego de Dios. Un hombre que sabe bien dónde está parado no está pensando en entregar la iglesia, en salir por allá. Ya se me descarriaron 3 ovejas, 2 se fue para otra organización, 1 se fue, estoy quedando solo, triste y abandonado. Ahora sí es verdad, me voy a criar cochino. Si usted quiere criar cochino, críe, ese es su problema, pero no deje el ministerio. Muy bien.
¿A qué distancia estás de Jesús? Aquí hay tres personajes que de alguna manera no estuvieron muy cerca. Y por no caminar cerca de Jesús, como decía mi esposa, el evangelio hay que bailarlo como el bolero. El bolero se baila pegado. Eso no es allá. El bolero no se baila uno por allá y otro por aquí. Eso es pegadito, gloria. Yo de vez en cuando con Violinda nos apartamos allá entre el cuarto, solito. Vamos a bailar un bolero, mi amor. Gloria a Dios. Alábale, súbeme el volumen. Ahí vamos, gloria al Señor. Pero yo no iba a bailar mi bolero como el que baila salsa. No, no. Esos son otros que andan por ahí. ¿Qué va? Como Judas dice cuando lo vendió. Lucas 22 del 3 al 4. ¿Qué dice Manuel González? Lucas 22 del 3 al 4. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Esto es importante, lo que Dios nos está enseñando hoy. De todos los discípulos, resaltan algunos que de vez en cuando no estaban presentes, que siempre estuvieron lejos o distanciados. Entre ellos destaca Judas Iscariote. Judas Iscariote era común y normal que saliera en medio de una enseñanza, que saliera en medio de una reunión y saliera. Por eso es que aquella noche, cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, los mismos discípulos no sabían qué era lo que estaba pasando. Y ellos concluyeron, el Señor seguro que les mandó a comprar algo, porque como es el que carga el dinero, es el administrador, él siempre se echa sus perdiditas por ahí. Y ya era tan normal, de pronto fue a comprar o una diligencia. Hay gente que se echa sus perdiditas de la iglesia. Y ya la gente dice, no, él siempre se va por ahí. Él desaparece 3, 4 meses y regresa. Él se pierde en carnaval y regresa en Semana Santa. Él se pierde en Semana Santa y regresa en Navidad. Ya la gente los conoce, los llaman los cometas. Esa gente que aparece y desaparece de tiempo en tiempo. Esos son peligrosos. Así era Judas. Judas no estaba allí de cerca, ferviente con el Señor. Él se echaba su perdidita, pero ese es lo que andaba por allá, era negociando. Era por allá vendiendo, haciendo cosas, negocios, robando, haciendo cosas raras. Pendiente, cuidado te pasa lo que le pasó a Judas. Pero hay otro más y es Pedro. Pedro también tuvo una experiencia amarga por seguir a Jesús de lejos. ¿Qué dice Mateo 26 del 69 al 70? Repito, Mateo 26, 69 al 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Muy bien, bueno, imagínense ustedes, Pedro, ¿quién no conoce la historia de que Pedro negó a Jesús? Pero Pedro niega a Jesús, pero antes de negarlo hay un acontecimiento previo. Por eso es que dicen que un árbol no se cae de la noche a la mañana. Cuando alguien se descarría, que dice se descarrió, o cuando dice alguien por allí, no, se salió del closet, a esta mañana declaró que ya no aguantaba más, lo tenía aquí, pero declaró que ahora sí, salió del closet, es gay. Por allá en estos días andaba rodando en las redes un señor mayor de más de 80 años. Ay, él sale así, con una banderita esa de colores que anda así,
Y él sale y dice, ahora sí soy libre, salí del closet. Imagínense. Pero usted me va a decir a mí de que ese señor ahora fue que salió. Ese tenía tiempo echando broma. Ese tenía tiempo enfermo. Ahora, Pedro terminó negando al maestro. Pero la Biblia dice que previamente Pedro, cuando prendieron a Jesús, los guardias, en el huerto de Getsemaní y se lo llevaban, dice que Pedro siguió a Jesús de lejos. Pedro siguió a Jesús de lejos. ¿Cómo lo estás siguiendo tú? Si usted es un tipo de creyente, de esos que están allí, no, hermano, mire, yo casi no soy ni evangélico. Yo vengo siendo como simpatizante. Yo vengo siendo un seguidor de Jesús, pero secreto. Yo vengo siendo bueno, usted sabe, hermano, algo allí como un híbrido. Se lo va a llevar el diablo. Usted va a terminar negando a Jesús, porque así estaba Pedro caminando distante de Jesús y terminó negándolo 3 veces. Pero no solamente Pedro sufrió el descalabro, la vergüenza que se pasa por seguir a Jesús de lejos y por no haber permanecido cerca de él. Está Tomás. La Biblia habla de que Tomás terminó no creyendo nada menos y nada más que en su maestro. Juan 20, verso 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Muy bien, ahí vemos entonces tristemente a uno de los discípulos del Señor, Tomás, quien pues en la primera reunión estaban todos los discípulos juntos, pero él no estaba presente. Por eso es que es bueno no faltar a los cultos, bien sea presencial o por las redes, pero es importante estar allí, comiendo, alimentándose. Los discípulos habían experimentado una experiencia extraordinaria, y es que habían tenido la visita de Jesús, y después que estaban llenos de temores y de dudas, ahora estaban alegres porque Jesús había resucitado. Pero Tomás no estaba presente. Cuando Tomás llega, ya Jesús no estaba, se había marchado. Y los discípulos lo abordan y le dicen: mira, el maestro resucitó, comió aquí, muchachos, lo vimos, las heridas estaban ahí. Y él dijo: yo, si no veo, no creo. Nadie pudo convencerlo de que Jesús había resucitado. Y él dijo: hasta que yo no meta mi mano en sus heridas y mi dedo en el lugar de sus clavos, no creeré. Y precisamente después, 8 días después, él sí se había congregado y tuvo el encuentro con Jesús, y se fue su incredulidad. ¿Qué distancia tienes tú? ¿Qué tan distante estás siguiendo al maestro?